tardes. Nuevamente, alumnos, nos encontramos con la materia Historia del Derecho, ya para iniciarnos en el módulo 3. Previamente, vamos a ver los objetivos de este módulo. Y son los siguientes. Al finalizar el módulo, usted estará en condiciones de analizar los antecedentes jurídicos, militares y fácticos de la Revolución Francesa, reconocer los principales movimientos estratégicos posteriores al 25 de mayo de 1810, hechos militares y jurídicos de relevancia histórica. Comprender en profundidad el proceso político que llevará a la independencia argentina de 1816, analizar la evolución del derecho público, sobre todo lo atinente al derecho constitucional argentino, hasta la instalación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por último, identificar el proceso de codificación nacional. En cuanto al esquema conceptual, que es abarcativo de todo este proceso del derecho patrio, encontramos Revolución de Mayo, antecedentes, marco ideológico, la primera junta grande, primer y segundo triunvirato. Asamblea del año 13, la obra legislativa, proyectos de constitución, Congreso de Tucumán, situación político-militar reinante en el momento en que se estaba dando ese congreso, que se convocaba el congreso, diputados que iban al congreso, notas de materias de las sesiones, declaración de independencia del 9 de julio, la discusión sobre la forma de gobierno a adoptar, reglamentos provisorios, Constitución de 1819. En cuanto a los orígenes del federalismo, ya hemos visto que a partir del año 20 surge una crisis que da origen al federalismo, concretamente, que comienza con los tratados internacionales, el Congreso de 1824, el Pacto Federal, generación de 1837, el Congreso Constituyente de 1853. Habíamos dicho que la historia del derecho, en su formación, coexistían diversos sistemas jurídicos que a su vez tenían origen en hechos sociales, económicos y políticos. Así, vimos que el derecho argentino se formó con distintos sistemas, como por ejemplo el sistema de las leyes romano-bárbaras, el sistema del derecho foral, el sistema jurídico del derecho canónico. Todos estos sistemas formaron el derecho castellano, que también sirvió de base junto con el derecho indígena en la formación del derecho indiano. Hasta aquí, cuando hablamos del derecho indiano, hacemos referencia al derecho que sancionan las autoridades indianas radicadas en la metrópoli para regular la vida de los habitantes en las Indias. Es un derecho nuevo, es un derecho consuetudinario, es un derecho que se crea para regular situaciones nuevas y novedosas, y también complejas. Hasta aquí lo que hemos visto, y a partir de este momento vamos a ver y a conocer cómo se inicia el derecho patrio. Nos ubicamos ya en América donde el territorio del Río de la Plata en un comienzo dependía del Virreinato del Perú. Pero, gracias a las reformas de los Borbones, en este caso Carlos III, el Río de la Plata va a formar parte de lo que se llama el Virreinato del Río de la Plata. Para llegar a esa instancia tenemos que primero introducirnos en el tema de lo que ocurría en Europa. ¿Qué acontecía en Europa? ¿Cómo llegan los Borbones a España? Acuérdense ustedes que reinaba en España la dinastía de los Austrias o Hamburgos. Ingresan los Borbones a reinar España con motivo de la Guerra de Sucesión. Es decir, Carlos, rey de España, no deja herederos y cediendo a las pretensiones del rey francés Luis XIV, quien quiere poner en la corona a su nieto Felipe de Anjou, es que se origina lo que se conoce con la Guerra de la Sucesión. Se accede al trono
a Felipe V, nieto de Luis XIV, pero este debe renunciar a las posesiones y a la corona de Francia, él y sus hermanos. Esto genera lo que se llama la Guerra de la Sucesión, porque las potencias europeas no querían que se unieran las coronas de España y las coronas de Francia, y la corona de Francia. En esta Guerra de la Sucesión, que termina con una paz, la paz de Utrecht y el Tratado de Rastatt, en 1713 y 1714, la más perjudicada es España. España que pierde las posesiones en el continente europeo. Es así que va a poner un énfasis tremendo en todo lo que son los dominios coloniales en América. Ingresan los Borbones, o sea, la dinastía Borbón gobierna España. Y cuando uno dice Borbón, habla de lo que se llama el absolutismo monárquico. Es decir, Carlos III, que es el representante del absolutismo monárquico, es el encargado de velar por estas tierras, por las colonias americanas, y para ello centraliza aún más el poder. ¿Y por qué lo hace? Porque el haber perdido España todas sus tierras en Europa, quedándole solo las riquezas de las tierras de las colonias españolas, es que pone un énfasis justamente en el cuidado y la protección, centralizando aún más el poder en la administración de estas tierras. Es así que mientras en los primeros tiempos del virreinato del Perú, o sea, desde el momento en que se descubre América, le dan gran importancia a la zona del Alto Perú por las riquezas en metales que producían, es ahora que el foco de atención se va a trasladar a todo lo que es el Río de la Plata, por cuanto de allí se aportan riquezas como el cuero, la carne, el agro, que eran muy escasos y muy caros en Europa. Con esa intención entonces de proteger las colonias hacia el sur, es que Carlos III, entre otras medidas que toma, es la de crear este virreinato. Crea este virreinato y lo subdivide en gobernaciones-intendencias, en 8 gobernaciones-intendencias y 4 gobiernos militares. Esta es una forma de centralizar más aún el poder del monarca. También, entre otras medidas que toma, justamente es la expulsión de los jesuitas, que ya lo habíamos visto con motivo de la condición jurídica del indígena. ¿Y por qué expulsa a los jesuitas? Justamente porque Carlos III, representante del absolutismo monárquico, ellos estaban a favor de lo que es el regalismo y consideraban que los jesuitas, a través de su voto de obediencia, Carlos III temía justamente que obedecieran más al Papa que a sus recomendaciones. Esa causa, sumada también a que cuando estaba acechada el virreinato, o sea, las tierras del Río de la Plata por los lusitanos, queriendo tomar la banda oriental, que en ese momento era la colonia de Sacramento, a través del Tratado de Ildefonso, es que le entrega las misiones jesuíticas a Portugal a cambio de esta colonia de Sacramento. Recuerden que todos los bienes de las misiones jesuíticas quedan en poder de la corona, lo que la favorece indudablemente. Cuando hablamos de absolutismo monárquico y de los Borbones, no podemos despegarnos de las ideas que tenía y del fundamento filosófico que tenía este absolutismo, que arranca con Europa y cuyas ideas también tienen influencia acá en los pensadores del virreinato. Es decir, despotismo ilustrado van de la mano de lo que es el absolutismo monárquico. ¿En qué sentido? Es que comienzan a surgir las protestas por parte de los filósofos y surge este movimiento intelectual del despotismo ilustrado, que a nivel político significó la limitación del poder absoluto del monarca,
ya no se seguía con la concepción del origen divino del poder del rey, sino que la soberanía iba a residir en la voluntad general de la comunidad. Por otro lado, debemos tener en cuenta que se dejan de lado a nivel cultural la fe por la razón. El conocimiento se adquiere a través de la experiencia, de los sentidos y de la razón natural. En cuanto a la economía, este despotismo ilustrado también tiene influencias. Existen dos grandes corrientes, que es la corriente de la fisiocracia y la corriente de la economía liberal. La corriente de la fisiocracia es la que influye en nuestros economistas aquí en el Virreinato del Río de la Plata. A continuación, en la próxima instancia, vamos a ver de qué manera todas estas medidas tomadas por los Borbones influyen en nuestro virreinato. Una vez que nos ubicamos en el Virreinato del Río de la Plata y vimos de qué forma los Borbones gobernaban estas tierras, es que ahora vamos a analizar las causas externas e internas del movimiento revolucionario de Mayo. Y una de las causas externas es justamente la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas y la Constitución de Estados Unidos. Cuando hablamos de la Declaración de la Independencia de las Colonias Americanas, ustedes saben que se instalaron justamente en todo lo que es a la orilla del mar, 13 colonias americanas, las cuales formaban parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, no eran considerados súbditos, sino eran considerados ingleses. Por lo tanto, formaban parte o se consideraban que debían formar parte de los derechos y obligaciones de un ciudadano inglés. Estas colonias, a lo largo del tiempo, sufrieron un perjuicio en cuanto que los ingleses decidieron implantarles ciertos gravámenes aduaneros que ellos sistemáticamente rechazaron, por considerar que en ningún momento fueron consultados para el establecimiento de estos derechos aduaneros. Es así que se le impusieron contribuciones muy severas, muy costosas, a artículos de primera necesidad, surgiendo grandes inconvenientes que llevó a Inglaterra a cerrar el puerto de Boston. Estos motivos, sumados a que estas colonias tenían en principio una suerte de autogobierno colonial y que en ellas existía un parlamento al estilo inglés, es decir, ellos prácticamente manejaban y se autogobernaban y se dictaban sus leyes, sumado entonces a esta forma de política que tenían y el tratamiento que tenían los ingleses para con ellas, es lo que los llevó a declarar su independencia el 14 de julio de 1776. Lo importante de Estados Unidos, justamente, en cuanto a las bases para nuestro derecho constitucional, es que se tomó como modelo la sanción de una constitución provincial referida especialmente a la del estado de Massachusetts.
Las instancias del proceso de sanción de esta Constitución provincial, que es el siguiente, se convoca un Congreso Constituyente, el cual convoca a una convención que va a redactar la Constitución. Una vez que está redactada la Constitución, la misma se la somete a consideración del pueblo. En este caso concreto, el pueblo la rechaza a esa Constitución. Por lo tanto, previa autorización, se nombra a una nueva convención constituyente, quien, a su vez, elige una comisión redactora y una vez que está redactada y está aprobada por la convención constituyente, es sometido a consideración del pueblo, quien la aprueba por mayoría de las 2/3 partes sobre cada uno de los artículos. ¿En qué recae la importancia de este proceso de sanción? En que nace lo que se conoce como el poder constituyente. El poder constituyente que reside en el pueblo. Y esto es lo que nosotros vemos en nuestro derecho constitucional. Finalmente, necesitaba, mejor dicho, Estados Unidos, una constitución federal, una constitución para la confederación. Y es así que se reúne un congreso en Filadelfia, el cual sanciona una constitución con un poder ejecutivo, legislativo y judicial nacional. Entonces, ya no va a establecerse una constitución para cada uno de los estados provinciales, sino ya Estados Unidos va a tener su constitución nacional, federal, la cual, esta constitución, establece la supremacía constitucional, otro principio de nuestro derecho constitucional, ya que dice que todas las leyes que dicte el Congreso y los tratados que se firmen van a constituir la ley suprema y que las constituciones provinciales van a tener que adecuarse a esa ley fundamental. También habla de otro principio constitucional, que es el del control de constitucionalidad, que justamente lo hace el Poder Judicial. Nos queda determinar la influencia que tuvo entonces la Constitución de los Estados Unidos en nuestra Constitución y en nuestra organización política. La misma determinó un debilitamiento del poder monárquico de 1810. También determinó las bases de nuestra organización política republicana federal y fue una fuente importantísima de nuestra Constitución nacional. Otra de las causas externas de la Revolución de Mayo es justamente la Revolución Francesa y el dictado de la Constitución de Francia. Cuando hablamos de Revolución Francesa, estamos hablando de un movimiento que cambió la organización política y social del antiguo régimen. Ahora, ¿qué se entiende por antiguo régimen? ¿Qué lo formaba al antiguo régimen? Y debemos decir que ese antiguo régimen estaba caracterizado justamente por lo que era el absolutismo monárquico y por la estratificación en que estaba dividida la sociedad francesa. Son dos elementos que caracterizaban a este antiguo régimen. En cuanto al poder monárquico, el mismo era ejercido en forma absoluta. Su mayor exponente había sido Luis XIV, pero que al momento de la Revolución Francesa reinaba Luis XVI. Y en cuanto a cómo estaba dividida la sociedad francesa en ese momento, estaba dividida en estratos sociales donde cada uno de estos estratos tenía una condición jurídica diferente. El primer estrato estaba formado por los nobles, el segundo estrato por el clero y el tercer estrato lo que se llama tercer estado, formado por los burgueses, por los trabajadores urbanos y por las personas que trabajaban en el campo, o sea, el campesinado. Por supuesto que los nobles tenían los máximos privilegios, que consistían en la exhibición de los pagos tributarios y en el acceso a todos los cargos públicos. Derechos y privilegios que irritaban a los integrantes de la clase del tercer estado y que fue uno de los motivos importantísimos
del movimiento revolucionario francés. Cuando hablamos de causas de la Revolución Francesa, entonces, estamos haciendo referencia a las aspiraciones políticas que deseaban tener los integrantes de la sociedad, empezando por los nobles, que a pesar de que tenían grandes privilegios, querían volver a tener las prerrogativas en la época de los señores feudales. Y respecto de la clase del tercer estado, debemos decir que ellos ansiaban tener una participación política, ansiaban votar y también participar en lo que era la formación de las leyes. Se encontraban muy irritados por los privilegios de que gozaban los nobles, se sentían deteriorados como personas en cuanto a que el absolutismo monárquico era más bien despótico, eran muy arbitrarias las decisiones tomadas por los ministros de estos reyes. Sumado a esto que la situación económica no era favorable, debido a que, ustedes saben, Francia basaba toda su economía en lo que era la corriente de la fisiocracia, que consistía en que la única riqueza de la cual dependía el Estado era la tierra. Por lo tanto, era un Estado, es decir, un reino que vivía de la actividad agrícola. En ese momento, por cuestiones climáticas desfavorables, las cosechas fueron muy escasas, existió el hambre, la falta de trabajo, se cobraron muchísimos impuestos, es decir, muy gravosos, porque Francia en ese momento había apoyado junto con España a la independencia de las colonias británicas en contra de Inglaterra, es decir, se había unido a España en contra de Inglaterra defendiendo la independencia de las colonias americanas. Todo este clima de descontento, de irritabilidad, generó lo que se llama la Revolución Francesa. Cabe agregar que otra causa importante de la Revolución Francesa son las ideas de la Ilustración, cuyos exponentes eran Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Estos pensadores y políticos y filósofos establecían una limitación al poder absoluto del rey. Consideraban que la soberanía se asentaba en la voluntad general de la comunidad. Además, establecían la división de los tres poderes, es decir, con Montesquieu, pensador francés, se estableció, mejor dicho, que debía existir un equilibrio que limitara justamente la autoridad del rey. Estos pensadores de la Ilustración fueron importantísimos para nuestros pensadores en la Revolución de Mayo, ya que justamente se sirvieron de estas ideas para fundamentar ideológicamente la Revolución de Mayo. En cuanto al elemento fundamental entonces que tenemos de la Revolución de Mayo, como también de los ingleses, es esa gran declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La primera, y que se anticipó a la francesa, fue la de los ingleses, y finalmente los ideales justamente de esta revolución, que es la igualdad, la libertad y la fraternidad, se cristalizó a través de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue la base justamente de nuestro aspecto, parte dogmática de nuestra Constitución. A continuación, en la próxima instancia, vamos a ver las otras causas que motivaron el movimiento revolucionario de Mayo.
A continuación vamos a ver otro de los antecedentes externos de la Revolución Francesa, que es justamente Inglaterra. Pero para estudiar Inglaterra no lo vamos a hacer sino en forma conjunta con España, ya que los sucesos no pueden estudiarse en forma aislada. Con esta introducción nos centraremos en Inglaterra. Nos vamos a ubicar en Inglaterra en el siglo XVII y vamos a darnos cuenta que en aquella época Inglaterra estaba inmerso en cuestiones de índole conflictivas, de índole religiosas y políticas. Gobernaba el rey junto a un parlamento donde el rey lo convocaba o disolvía el parlamento según su conveniencia. Eso en cuanto a la cuestión política. Y en cuanto a la cuestión religiosa, teníamos un rey con una religión católica y un parlamento predominantemente anglicano. A su vez, el parlamento estaba formado por dos partidos políticos, los Whigs y los Tories, que también, como todo partido político, tenían ideas contrarias. Los Tories, que apoyaban el origen divino del monarca en cuanto a su autoridad y soberanía. En cambio, los Tories trataban de limitar el poder absoluto del rey. Pero frente a la conducta tirana y la conducta arbitraria de los reyes de Inglaterra, es que en un momento determinado todo el parlamento y ambos partidos políticos se unen contra el monarca. Y es allí donde se produce la Revolución Gloriosa de 1688, a partir de la cual comienza la etapa constitucional de Inglaterra, con el Bill of Rights de 1889, que es una declaración de los derechos del hombre, que va a ser justamente la anterior o la base en el tiempo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. A partir de allí surge lo que se llama una monarquía parlamentaria, es decir, donde el poder del monarca va a estar limitado por el parlamento, o sea, la omnipotencia la va a tener allí el parlamento. Por eso vemos en la diapositiva que habla de una Inglaterra que va del absolutismo monárquico a la omnipotencia del parlamento y hacia el colonialismo capitalista, que es lo que vamos a ver en este momento. Una vez que nos ubicamos políticamente, religiosamente en Inglaterra, vamos a ver cómo el aspecto económico es lo que nos interesa a nosotros en relación a la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Habíamos visto que el despotismo ilustrado, que se daba en las monarquías absolutas, habían generado dos teorías económicas. Una teoría que da origen a la escuela de la fisiocracia, que establecía que el origen de la riqueza de un Estado estaba en la tierra. La tierra era la base de la riqueza de un Estado. Mientras que otra teoría, que era la teoría liberal clásica, o sea, da origen a esta escuela liberal clásica, que es la que sigue justamente Inglaterra, sostenía que la riqueza del Estado estaba basada, a más de la tierra, en lo que se llama las leyes del mercado de la oferta y la demanda. Es decir, si uno lo lleva a la práctica, el comercio internacional se cristaliza a través del comercio internacional. Y es justamente esa teoría la que sostiene Inglaterra. Inglaterra es favorecida por la Paz de Utrecht, que termina con la Guerra de la Sucesión Española, ya que se queda con todas las posesiones extracontinentales, ya sea de Francia, de Holanda y de España. Es decir, que se expande territorialmente fuera del continente y utiliza esas colonias justamente para que sean las proveedoras de la materia prima y de algunos